Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias pues otra vez por recibirme en este espacio. Lastimosamente pues no vi caras en la sesión pasada, entonces no sé si tenemos audiencia nueva o tenemos la misma audiencia, pero igual vale la pena pues hacer como las advertencias de lo que se nos viene el día de hoy. Digo advertencias es porque eh, me caracteriza algo muy particular cuando doy charlas y es que soy muy poco ortodoxo. Y cuando digo muy... Sí me estás escuchando bien, espero que sí. Bueno, Sí, eh, perfecto. Digo que soy muy poco ortodoxo es porque no me gusta hablar de las mismas cosas que habla todo el mundo. Se terminan convirtiendo en unas charlas que son una repetición de la repetidera y la verdad, eso es cansón, eso es cansón. Es decir, es como tratar de suplir las clases de derecho procesal o algo así por el estilo dentro de, de estos espacios y la verdad, esa no tendría que ser la finalidad, sino más bien cómo hacer que ese conocimiento base que nosotros ya tenemos, poderlo poner en aplicación a algo útil y real en la vida. Este tema que se nos viene el día de hoy a mí me parece de las cosas más bacanas que tiene nuestro sistema judicial y es una de las cosas menos utilizadas y que a nosotros como abogados nos podría servir de una manera que ustedes no se imaginan. De hecho, se los voy a confesar, de lo que vamos a hablar el día de hoy es el producto estrella de mi oficina. Es a lo que más le apunto a vender y es lo que más busco hacer, porque de alguna manera me permite a mí resolver una serie de dudas e inquietudes que siempre tienen los clientes con relación a los procesos judiciales. Ojo, naturalmente, esto que vamos a ver el día de hoy tiene esa relevancia, porque las pruebas extraprocesales, naturalmente, a pesar de que se practican por fuera de un proceso, tienen como finalidad llegar allá. Entonces, por eso siempre vamos a tener que ver el tema con miras al proceso judicial que se nos viene. Inclusive, pues también es uno de los requisitos de la prueba extraprocesal. Bueno, permítame un segundo, vamos a compartir pantalla para que comencemos con esta presentación. Muy bien. Eh, de pronto algo que no dije en la charla pasada y bueno, de pronto hasta valdría la pena decirlo. Sí, de la introducción pues que hicieron ahorita, que David Estrada es especialista en procesal y un montón de cosas, la verdad yo me considero especialista en otra cosa diferente. Pues informalmente yo me considero especialista en otra cosa diferente y se escandaliza la gente cuando digo que soy particularmente bueno en tres cosas y es persuadir, convencer y manipular. Obviamente la palabra manipular es muy fuerte porque pareciera que yo estuviera obligando a las personas a hacer algo que dentro de su naturaleza va en su contra. Pero no necesariamente es así. De hecho, el acto de manipulación es un acto constante y todos lo hacemos todo el tiempo. De hecho, usted se viste como se viste y va a la oficina como va porque quiere generar una impresión en otras personas de manera determinada. Entonces, usted cuando lo hace con anticipación, usted manipula la percepción de otros. Entonces, ¿por qué digo particularmente esto? Porque pues, las pruebas y el lenguaje son lo que me permiten a mí desarrollar esa especial habilidad. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque, vuelvo, e insisto, cada que nosotros vamos a abordar un tema o abordar no sé, un objeto de aprendizaje, nosotros siempre le vamos a tener que encontrar la utilidad. Ya digamos que en la sesión pasada les decía la utilidad de por qué aprender a conocer los testigos expertos. Ahora en este es por qué practicar pruebas extraprocesales. Y vea, se lo voy a poner de la manera más simple y coloquial posible, pero yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa y si no le ha pasado, le va a pasar. Eso sí es seguro. Se lo voy a resumir en tres breves preguntas que siempre le hace un cliente a uno. La primera pregunta, llega y le dicen a usted, doctor o doctora,
¿usted me puede asegurar que ganamos ese caso? Pues levanten la manito. ¿Quién? ¿A quién no le ha pasado eso? O más bien, ¿a quién le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, que el cliente dentro de una infinita duda frente a asumir el riesgo de enfrentarse contra un proceso, en un proceso judicial, esa incertidumbre que tiene de si gana o no gana. Además, porque le preocupa tanto porque él va a hacer una inversión y va a hacer una inversión en usted. Entonces, claro, dice, ay, ¿cuánto me va a cobrar usted, doctor o doctora? 20, 30, 40, 50. Ah, entonces asegúreme que ganamos. Ya saben ustedes, pues, por ética profesional y por disciplina, es que usted no puede prometer resultados dentro de un proceso judicial. Usted a nadie le puede decir que le va a ganar ese proceso. Eso es absolutamente imposible porque hay cosas que no dependen de usted y no están dentro de su dominio. Pues principalmente la decisión judicial. Hay un juez que es autónomo, independiente y que razona por sí mismo. Pero yo le voy a decir qué respuesta sí le tengo muchas veces a esta pregunta. Y vea, la respuesta es, yo le puedo llegar a dar hasta un 99% de probabilidad de éxito. Y muchos dirán, y eso no es asegurar el resultado, no, eso no es asegurar el resultado. Asegurar el resultado ya no es ni siquiera una probabilidad, es una verdad absoluta. Pero naturalmente yo no la puedo prometer. Segunda pregunta que le hacen a uno. Y entonces, listo, usted me asegura que esa vaina la ganamos. Doctor, ¿qué tan rápido podemos resolver esto? ¿Qué tan rápido podemos resolver este asunto? Y empezamos nosotros, ¿qué tan rápido? El tiempo es tan supremamente relativo y tan supremamente relativo es que para nosotros los abogados y los que estamos, digamos, acostumbrados al tema del proceso judicial, sabemos que un proceso judicial, vea, si una decisión judicial me sale en 6 meses, uno dice, uy, ese proceso se movió a la velocidad de la luz. Pero si nosotros tenemos un proceso judicial normal, uno dice, no, ahí nos vamos a ir 2, 3, 4 años, y la gente dice, ¿qué es todo eso? Todo eso, eso es lo normal, eso es lo normal. Entonces, claro, el cliente generalmente tiene una percepción irreal de los términos y de los tiempos que dura un proceso judicial. Entonces, llega y dice, doctor, ¿qué tan rápido podemos resolver este proceso? Y yo le tengo respuesta. Diferente decir, no, esto se nos puede demorar años. Diferente. Y es, yo le puedo acelerar ese proceso de años a días. Y ya de pronto muchos de ustedes están preguntando por allá, y es que qué brujería hace David Estrada, pues que puede acelerar. Primero, darle un 99% de seguridad. Segundo, decirle que de años podemos pasar a días. Y la tercera pregunta, por supuesto, la que más le interesa al cliente siempre es, doctor, ¿y el proceso puede ser más barato? En este sí tenemos un problema, porque aquí yo le digo al cliente, es una cosa muy simple y es, ¿usted cuándo ha visto que un servicio seguro y rápido sea barato? Eso es imposible, eso no puede ser, ¿cierto? Pero digamos que son los tres criterios bajo los cuales una persona analiza una serie de beneficios o de riesgos para decidir asumir e irse a un proceso judicial. Entonces, digamos que son los tres pilares desde los cuales a mí me gusta analizar muchas veces, digamos, la venta del servicio jurídico, y a través de la prueba extraprocesal es que yo le puedo decir al cliente que le voy a dar esa seguridad, que le voy a dar esa rapidez. Y lo de barato, pues barato no necesariamente, barato ya es una cuestión de la percepción de valor del servicio. Pues yo le digo al cliente, pues usted quiere que las cosas sean rápidas y seguras, naturalmente eso le tiene que costar. Y no necesariamente le tienen que costar los honorarios del abogado, le pueden costar otras cosas, que inclusive ya vamos a ver una serie de ejemplos alrededor de ello, en donde claramente, digamos que hay veces conseguir esa seguridad implica la renuncia a muchas de las pretensiones o de los beneficios económicos que esperamos de los procesos judiciales. Listo. Bueno, voy a hacer una pregunta aquí suelta, una pregunta al aire, y es, ¿quién ¿quién ve series de abogados? ¿Quién ve series de abogados? Si no las ven, yo les recomiendo varias muy buenas. Eh, en inglés, esta serie se llama Suits. Ya les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Se llama Suits, en español le ponen en Netflix, si no estoy mal, La Ley de los Audaces. Hay otra que me parece genial que se llama The Good Wife. The Good Wife.
Esa serie está en Paramount Plus, es muy buena. ¿Por qué hablo de estas dos series? Si han visto películas o han visto series, no sé si se han dado cuenta que hay una escena muy particular en todas estas series de abogados o películas de abogados, en donde la contraparte, a quien yo todavía no he demandado, llega a la oficina del abogado. Y entonces todos se sientan en una mesa de juntas gigante, hay una cámara de video en la mitad de la sala y empiezan a hacerle un interrogatorio o empiezan a indagarle al futuro testigo, a la futura contraparte, y uno se pregunta, qué bacano que en Colombia tuviéramos eso. Yo le quiero decir que en Colombia sí lo tenemos. En Colombia sí lo tenemos, lo que pasa es que nunca lo utilizamos. Es más, le quiero contar algo. En Colombia es mejor. ¿Por qué mejor? Porque vienen esas películas, en esas series, esas diligencias por fuera del juzgado, las hacen los abogados a mutuo propio. Cuando digo a mutuo propio es sin presencia del juez, que de alguna manera persuada a las personas a esa manifestación de verdad, porque la presencia del juez es poderosa en cada una de las audiencias. En Colombia esas diligencias se hacen, pero se hacen en presencia de un juez de la República. Y eso tiene un impacto gigante porque, aún a pesar de que todavía no estamos en un proceso judicial y yo estoy llevándome a una persona a quien en futuro voy a demandar, me lo llevo para allá, para la sala de audiencias, y en presencia del juez, esa persona no sabe diferenciar entre una prueba extraprocesal y un proceso judicial. Esa persona piensa, siente que ya está dentro del proceso, siente que ya está allá. Entonces, es un efecto bien bonito y no solamente con mi futura contraparte, sino con mi cliente. Y vamos a ver que de alguna manera eso ayuda a generar una percepción positiva en lo que nosotros hacemos como abogados en el día a día. Pues y de alguna manera le quitamos esa percepción de que no hacemos nada. Es que el oficio de nosotros es absolutamente difícil. ¿Por qué? Porque hay que aceptarlo que no todas nuestras actuaciones dentro de los procesos judiciales son activas. Yo presento una demanda y yo estoy revisando el proceso hasta que el juez le dé por admitirla. Durante ese intervalo de tiempo, pues yo no tuve una actuación o tener que realizar una serie de actividades, y mi cliente, como no está en una constante conversación conmigo, siempre se está preguntando, ¿este sí está haciendo algo o no está haciendo nada? Entonces, este tipo de cosas permiten cambiar esa percepción para que el cliente de alguna manera perciba que usted es supremamente activo dentro del proceso y que cada una de las demoras, cada una de las no sé, de los espacios de tiempo largos en donde no ocurre nada, no es culpa suya, sino que es culpa de un tercero, que es el juez. Siempre le echan el agua sucia al juez. ¿Listo? Muy bien. Ahora, previo a que empecemos a analizar cada una de las minucias que tiene la prueba extraprocesal, les quiero contar cómo, cómo es que yo construyo un caso, cómo es que yo construyo un proceso judicial que se hace absolutamente importante para el tema del que vamos a hablar. Yo siempre construyo un caso a partir de tres elementos, que es la viabilidad, la probabilidad y la estrategia. Vamos a tocar cada uno de ellos. Este elemento primero, este primer elemento que se llama viabilidad, no es otra cosa que una congruencia. Espérame, que hay veces tengo una letra de cirujano plástico que no puedo con ella. Congruencia entre la norma y el hecho. Entre la norma y el hecho. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tu cliente o una persona llega generalmente a la oficina de uno o le está contando lo que nosotros vulgarmente llamamos el chisme, la situación que le acaba de ocurrir. Entonces él, dentro de todo ese relato, nosotros con nuestro vasto o poco conocimiento que tengamos de una materia sustancial, sea civil, sea laboral, sea penal, sea lo que sea, nosotros encontramos que particularmente existe una norma que regula esa situación que el cliente acaba de vivir. Entonces, de ahí es de donde nosotros decimos, el caso suyo es viable o no es viable. Y la viabilidad es un tema de posibilidades. Es decir, ¿es posible o no es posible? Una cosa muy simple.
antes de, antes de 1990 no existía una regulación expresa frente al régimen patrimonial de los compañeros permanentes. Entonces, ¿qué ocurría? Que si, por ejemplo, dos personas se habían ido a convivir como marido y mujer, pero no se habían casado antes de 1990, pues no había un régimen patrimonial. Entonces, todas las propiedades a nombre de una de las personas. Y claro, como el amor a veces no es ciego, sino que es bobo, entonces llega uno de los compañeros y le dice, no, mi amor, dejemos las cosas a mi nombre por temas tributarios y yo no sé qué. Y la otra persona, ay, sí, cómo eres de inteligente, mi amor. Y deja uno todo a nombre del otro. Oiga, y se separaban y entonces llegaba la otra persona y decía, ¿y lo mío? Y, la otra, y el otro le decía, ¿lo mío? Pues hasta donde yo sé, en esas escrituras dice que esa casa es mía, que ese carro es mío y que esas cuentas son mías. Entonces dicen, ¿cómo que usted? Como las guayaberas por fuera. Entonces, para esa época, cuando una persona iba donde un abogado a decirle, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? Venga, sentémonos a llorar, venga, yo le paso el pañuelito porque no había una regulación expresa frente a la situación que estaba viviendo, entonces por ende el caso no era viable. Los casos más renombrados y los casos más importantes que usted vaya a poder llevar en su vida van a terminar siendo casos inviables, en donde usted a través de un proceso judicial termina haciendo que una alta corte tenga que hacer una regulación sobre un tema específico. Pues es algo bien bonito, pero no es lo del día a día. Entonces, claro, lo primero que yo analizo es que cuando mi cliente me está contando las cosas, me está contando, yo todavía no he verificado si es verdad, si es mentira, nada de nada, pero por lo menos con lo que esa persona me cuenta, yo empiezo a determinar si es viable o no es viable el caso. Entonces, a partir de la viabilidad, yo digo, listo, tenemos con qué trabajar. Y obviamente de esa viabilidad existen dos opciones, y es que si nosotros nos vamos a un proceso judicial, o ganamos o perdemos, no hay más opciones. Ahora se vendría la otra gran pregunta ya después de que el cliente te ha contado todo el cuento, el cliente te ha dicho de las minucias de esa intimidad que se va a ventilar eventualmente, y se viene la gran pregunta, aquí es donde viene, doctor, ese proceso se puede ganar. Y yo ya le voy a decir, eso no depende de mí. Y es una respuesta que yo no le puedo dar en este momento, pero es una respuesta que yo sí le podría dar eventualmente. ¿Cómo así? Vea, es muy simple. El juez, artículo 164 del Código General del Proceso, vamos a verlo. El juez dice toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación al debido proceso son nulas de pleno derecho. Nosotros muchas veces pasamos por alto ese artículo y de hecho yo a ese artículo le tengo por ahí 700 preguntas, pero hay algo muy bacano de este artículo, cuando habla de ese principio particularmente que es la necesidad de la prueba, y es que, ojo, el juez necesita elementos de prueba para poder tomar una decisión positiva. Y cuando dice una decisión positiva es para la persona que está solicitando que se le conceda una pretensión. Eso nosotros no lo podemos ver aislado, inclusive nosotros lo tenemos que ver también en congruencia con este artículo 167, que es el de la carga de la prueba. Y dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Entonces, de ahí viene por qué la necesidad mía de tener que practicar pruebas extraprocesales. Porque si el juez necesita pruebas para poder concederme la pretensión y si yo no se las llevo, me las niega, pues yo necesito la mayor cantidad de pruebas posible o por lo menos todas ellas que lleguen a generar esa satisfacción probatoria. Viene el dilema de qué es mejor ser demandante o ser demandado. Yo les digo, no es ni mejor lo uno ni mejor lo otro. Lo mejor, obviamente, el rol más fácil es quien no tiene la carga de tener que demostrar algo. Y eso pasa uno siendo demandante o siendo demandado. Un ejemplo de cuando uno no tiene esa carga y es básicamente en el proceso de responsabilidad bancaria. Cuando a mí me sustraen plata de la cuenta a través de cualquier medio fraudulento, phishing, entre tantas que hay, eh,
cuando yo demando, muchos dirán, pues demande al que le sustrajo la plata, pues yo qué voy a saber quién es. ¿Sabe quién demando yo más fácil? Demando al banco, porque el banco es el garante de ese dinero, es el custodio. Entonces, ya se ha determinado inclusive jurisprudencialmente que esa es una clase de responsabilidad objetiva. Eso quiere decir que no importa si el banco actuó con negligencia o no. El banco antes para exonerarse, mire, mira lo que estoy diciendo, para exonerarse, el banco tiene que demostrar que yo, cuentaviente, fui negligente con el uso de la información para poder acceder a la cuenta. Oiga, qué prueba tan diabólica. Entonces, mire, mira que el que tiene la carga de la prueba es el banco, no la tengo yo como usuario. Y el banco ahí en ese caso es demandado. Vean los procesos laborales. En los procesos laborales, casi todos los procesos laborales se fundamentan en negaciones indefinidas, en donde llega el trabajador y lo que comúnmente demanda es, me despidieron sin justa causa. Es decir, él está estableciendo que lo despidieron y no existió una justificación para que ese despido o esa terminación unilateral del contrato se diera. Por ende, ¿quién es el que tiene que demostrar que, Ah, no. No, por eso te dije que lo enviaras por tu muchachos, correo personal. a ver quién tiene por allá No, el audio tiene que prendido, ser de el uno micrófono de los prendido? computadores de estos manes. Listo, muy bien, ya lo mutearon por allá. Eh, ¿En qué iba? Ah, bueno, vean, por ejemplo, en los procesos laborales. En los procesos laborales, en ese caso particular, ¿quién es el que tiene la carga de tener que demostrar? Pues naturalmente tendría que ser el empleador. Entonces, ya eso de que es mejor ser demandante o demandado no importa. Es mejor ser el que no tiene la carga de tener que demostrar. Ahora, nosotros nos vamos a poner mucho en el rol de el que tiene la carga y por eso es que vamos a practicar toda esta cantidad de pruebas. Ahora, entonces, si el juez, para poder darme una decisión favorable, requiere pruebas, pues la probabilidad de éxito depende de las pruebas que yo practique dentro del proceso, depende de los elementos de prueba que yo le lleve al juez. Y esto no tiene que ver nada con quién tiene la razón o quién no tiene la razón, es lo que usted alcance a demostrar. Voy a dar un cuento corto para mostrarle a qué me refiero yo con probabilidad. Vamos a suponer dos personas que conviven juntas, son marido y mujer, listo, marido y mujer, una relación muy tradicional. Un hombre acuerpado, grande, mide 1,80, mejor dicho, es un gorila. Y él está casado con una mujer de una contextura delgada de 1,58. Pues literalmente hay una gran diferencia corporal entre ellos. Pero resulta que este hombre, cada que llegaba a la casa, la mujer lo recibía a golpes. Es decir, lo maltrataba, lo violentaba y él no hacía nada. Pues no justificando pues defensa ni nada, pero él nunca hacía nada. Entonces, cada que llegaba al trabajo, le decían pues los demás compañeros de trabajo, oíste, ¿a vos qué te pasó? Pues que estás todo morado. Y obviamente el ego masculino y esa masculinidad frágil jamás va a permitir que un hombre reconozca que una mujer de una contextura muchísimo más, llamémoslo, no lo quiero llamar frágil, sino con una persona que uno fácilmente hubiera podido dominar, lo hubiera maltratado, lo hubiera golpeado. Entonces, claro, llega al trabajo diciendo mentiras. No, ayer estuve en un bar, me agarré con 5 tipos y así que yo imaginé cómo quedaron ellos. En fin, y esto era una situación que se repetía constantemente en el tiempo hasta que este hombre ya se cansó, llegó a la oficina y dijo, venga, no, yo me quiero divorciar, yo necesito divorciarme. Yo, muchos de ustedes conocerán temas de familia, muchos no los conocerán. Es más, le voy a decir, sin ser abogado, una persona sin ser abogada fácilmente podría llegar a la conclusión que en ese caso es viable poderse divorciar. Y claro, mire, verá que en ese primer criterio que nosotros estamos analizando, el caso es viable. Pero la siguiente pregunta dice, ¿y qué tal? Y podemos ganar. Entonces yo empiezo a hacerle una serie de preguntas al cliente y le digo, oíste, ¿quién era, quién presenciaba? Hay testigos frente a esas agresiones que vos estabas sufriendo. No, no hay testigos. Bueno, ¿y qué dicen los vecinos? Los vecinos no escuchaban nada, nunca había un escándalo o algo así. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una finquita retirada en donde literalmente no hay nadie alrededor. Listo.
En tu casa hay cámaras o algo por el estilo. No, en mi casa no hay cámaras de nada. Eh, Oíste, y de alguna vez de esos maltratos, ¿llegaste a ir a algún centro asistencial? ¿Tuviste que ir a urgencias o algo por el estilo? No, nada, nunca nada de nada. ¿Y le contaste a alguien pues el suceso? No, a nadie se lo conté. Y la gente no era curiosa, no te preguntaba. Sí, lo que pasa es que cada que me preguntaban yo decía una mentira. Y entonces yo le digo a mi cliente, ¿sabe cuál es la probabilidad de ganar? Cero. La probabilidad de ganar es la más baja que hay en el mundo por dos razones básicas. Es un juicio en el que nos vamos a ir en donde se va a enfrentar su palabra contra la palabra de esa persona. Y quien tiene el deber o la carga de demostrar que efectivamente alguien lo está maltratando es usted. Y no vamos a ir solamente con su versión, por favor. Entonces él llega y me dice, no, venga, hagamos lo posible. Yo le digo, el único chance que nosotros tenemos de ganar este proceso es que si yo la llevo y la llamo a ella a un interrogatorio y ella confiesa que efectivamente lo maltrató usted, ganamos. Pero ¿sabe quién va a confesar eso? Eso no lo va a confesar nadie. Dice, no importa, tratemos. Listo. Tratemos. Pues ya entra, le digo que el proceso está perdido. Llegamos y nos vamos al juzgado. Listo, estamos ya en el proceso y esto es, no sé, una naturaleza del hombre que el hombre es un poco más agresivo en sus expresiones, en sus gesticulaciones y demás. Entonces se monta esta persona de 1,80 bien grande y empieza a decir, no, y es que me pegaba a su señoría, esto es inaudito, pues. Entonces, claro, mírale la actitud de su declaración, no le está ayudando mucho a lo que quiere demostrar. Y ahora llega y se monta ella y, ojo, pues esto es un caso real y desata el arma que hace doblegar a cualquier persona y el llanto femenino hace doblegar al que sea. Y entonces llega y dice, ¿usted cómo cree que yo le voy a pegar a ese animal? Ahora, peor todavía, llega yo como abogado y le pregunto a ella, le hago la pregunta, usted, así de frente, ¿usted golpeó alguna vez a mi cliente? Si tiene un abogado bien bueno o bien piloso, va a decir, objeción. Esa pregunta es inconstitucional porque ella tiene el derecho de guardar silencio. Entonces me hacen el favor y se lo advierten. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque es que esa preguntica tiene por allá su tinte de responsabilidad penal. Porque si ella responde que sí, entonces de alguna manera se podría tomar como elemento de prueba para después llevármelo a una violencia intrafamiliar. Entonces se puede quedar callada. ¿Se quiere quedar callada? Sí. ¿Sabe qué? Perdimos ese caso. ¿Por qué? Porque no hay probabilidad. Si alcanzan a notar, la probabilidad me lo dan, son los elementos de prueba que yo puedo llevar al proceso. Entonces, qué bueno uno saber, qué bacano sería uno saber antes de llegar al proceso judicial cuál es la probabilidad que yo tengo de obtener éxito en ese proceso. Sería genial. Y yo antes de presentar la demanda, antes de siquiera escribir la primera letra en esa demanda, yo le digo a mi cliente, la probabilidad es alta, media o baja. Literalmente, esos son los criterios con los que... ¿Quién está compartiendo pantalla que nos sacó? Nos sacó? A ver, volvamos a intentar compartir pantalla que alguien nos sacó de la... Profe, le paso una pregunta mientras ahí la pantalla. Claro que sí, por supuesto. Entonces, referentemente al caso que usted nos acaba de mencionar sobre la pareja pues, que convive y el esposo es maltratado siendo el de mayor masa corporal, ¿cierto? Y, digamos, por la calidad de ser hombre tiene más fuerza que la mujer. No se necesita de alguna persona experta que certifique esa prueba extraprocesal, porque fácilmente también la otra parte puede decir, no, es que es el mejor amigo de él y él no va a decir que yo no le pegaba, pues claro que obvio que yo le pegaba, no. Después, ahí en ignorancia, profe, me disculpa. No, tranquilo, no te preocupes. No, te vas a dar cuenta, espérate, verás que la prueba extraprocesal
pues que si necesito una persona experta, dependerá de cuál es el elemento de prueba que yo necesito recaudar. Porque digamos que en la prueba extraprocesal yo puedo obtener todas las pruebas que yo quiera antes del proceso. Literalmente esa es la finalidad, la recaudación de los elementos de prueba que a mí me generen la convicción suficiente para yo poder decir si ir a este proceso, si vale la pena o no vale la pena. Nosotros muchas veces pensamos qué pereza litigar porque este sistema judicial está colapsado, un montón de procesos y un montón de demandas que no llevan a ningún lado. Pero ¿sabe por qué? Porque ¿cuál ha sido la tradición de litigante acá? Que si les quiero decir, no son litigantes. Presentan demandas, pero no son litigantes. Y es que básicamente se van con la fe de lo que le dijo el cliente y se fueron al proceso, sin los elementos de prueba, sin haber hecho siquiera una debida diligencia para saber si hay una alta probabilidad de éxito. Porque se los digo, va a parecer raro, pero yo solamente cojo casos que se puedan ganar. ¿Cómo así que solamente coge casos que se puedan ganar? Sí, porque es que si yo llego y en este mismo caso que tenemos, y este paciente llega y me dice, vamos a demandar, yo le digo, yo no le voy a llevar esa demanda, que esa plata la gane otro abogado, pero no va a ser yo, por dos razones. Primero, usted se va a ir insatisfecho, porque el proceso no se va a ganar por nada del mundo, esa persona no va a confesar por nada del mundo y no tenemos otros elementos de prueba. Y segundo, pues no solamente se va a ir insatisfecho porque yo le voy a cobrar plata, usted no va a ganar nada, sino que va a pensar que yo lo tuve ahí en un engaño, ilusionándolo en que efectivamente íbamos a ganar un proceso. No. Entonces yo hago pruebas extraprocesales, califico esa probabilidad y si es de media alta, yo le digo, vámonos con ese proceso. No quiero decir que yo solamente cojo procesos fáciles, eso es mentira. Tengo unos chicharrones que, mejor dicho, uno no sabe ni con qué agarrarlos, pero ojo, son chicharrones que tienen probabilidad de éxito, que necesito habilidad, que necesito, por supuesto, derrotar las versiones de la contraparte, sí, pero tienen probabilidad de éxito porque hay elementos de prueba, por lo menos suficientes, que nos permitan llegar a la conclusión de que tenemos una razón, ¿cierto? Entonces, ya vamos para ese tema de los expertos, pues para la prueba extraprocesal. Entonces, la probabilidad me la da precisamente las pruebas. No quiero decir que entre más pruebas tenga yo, más aumenta la probabilidad, no, porque esto no es un sistema de tarifa legal de prueba, sino que entre más pruebas que generen convicción tenga yo, aumento la probabilidad. Ahora, la quiere aumentar todavía más. No solamente recaude pruebas para formar su caso, sino que recaude pruebas para desvirtuar la defensa de su contraparte. Porque en la medida que usted desvirtúa la defensa de su contraparte, pluf, esos porcentajes suben. Y ahí es donde yo le digo, si yo tengo pruebas suficientes para probar mi teoría del caso y tengo pruebas suficientes para desvirtuar la teoría del otro, vean, nosotros llegamos a este porcentaje, al 99% del porcentaje que vamos a ganar. Sí, pues de que hay un éxito en ese proceso, de que se puede lograr esa sentencia favorable. Y de acá hay una curiosidad muy particular que yo he escuchado tanto en los abogados que me parece desastrosa, y es que esto pues ya como enseñanza y para ver por qué es importante este tema de aumento de probabilidades con el recaudo de la prueba extraprocesal, y es que cuántas veces ustedes no han escuchado, y si lo han dicho, pues espero que esta sea la última, ya sea la última vez que lo hayan dicho, y es que dicen la frase, uno nunca sabe con qué le va a salir la contraparte en el proceso. Y dice, ¿qué? ¿Usted cómo me va a decir que no sabe? ¿Usted cómo me va a decir que no sabe? Es decir, te fuiste para un proceso judicial con un ojo cerrado. Te fuiste con el 50% del conocimiento, es decir, con la versión de tu cliente. Mereces perder ese proceso, mereces perderlo. ¿Por qué mereces perderlo? Porque es que, ¿cómo te vas a ir sin el conocimiento de lo que te va a contestar el otro? Y entonces dicen, ¿y uno cómo hace pues para saber cómo le va a contestar el otro? Prueba extraprocesal. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos que las probabilidades son las pruebas que yo tenga. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que tradicionalmente pasa? Que
que cuando yo llego y presento una demanda, yo a veces carezco de alguno de esos elementos de prueba, entonces yo llego y le digo al juez, señor juez, oficie, señor juez, dígale al otro que me lo traiga, señor juez, pero igual te vas a llevar una serie de sorpresas porque no conoces qué es la información que se va a suministrar al proceso con todos los oficios que estás pidiendo, ni con todos los documentos que estás solicitando de otras personas. Y ahora no has escuchado testigos. ¿Cómo no vas a escuchar los testigos? Vea, vuelvo, insisto, yo no escribo una demanda si yo no he verificado todos los elementos de prueba antes. Eso sí es sagrado. ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones. ¿Cuáles excepciones? Pues que literalmente tenga que presentar la demanda ya y no tenga tiempo para practicar la prueba extraprocesal. Ahora, el tercer elemento para la construcción de un caso es la estrategia. Y la estrategia no es otra cosa que yo analizar cómo hago yo para llegar a ese resultado victorioso de la manera más segura, en el menor tiempo posible y de la forma más económica posible. Eso es una estrategia. Hay un dicho muy popular que dice, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero hay caminos que son más largos y otros más cortos, caminos más seguros y caminos más inseguros, y caminos que requieren una inversión mayor y una inversión menor. De aquí es de donde uno dice, bueno, con lo del tiempo, qué bueno uno poder hacer las cosas rápido. Bueno, para hacer las cosas rápido, creo yo que si existen mecanismos dentro de la ley que nos permiten hacer las cosas rápido, diferente del proceso judicial. Y digamos que diferente del proceso judicial tradicional sería, vea, si nosotros estamos en un arbitraje, si de pronto, ¿por qué no vamos a conciliar? ¿Cierto? O si hacemos una transacción. Digamos que son mecanismos que nos permiten llegar al resultado que estamos esperando de manera mucho más rápida. Por supuesto, miren que estos de acá, ya yo podría hacer un análisis económico y decimos, arbitraje, uy, arbitraje es absolutamente costoso, muy costoso. Inclusive para el que tenga por ahí una mediana curiosidad, se mete en Google y pone honorarios árbitros, honorarios arbitraje y les va a salir un archivo de Excel, eh, un archivo de Excel de la Cámara de Comercio de Medellín, en donde ustedes lo descargan y pueden poner los parámetros para saber cuánto les va a cobrar un árbitro y cuánto les va a cobrar el secretario. Y eso es caro. Y una cosa sí la tienen clara en arbitraje y es, sin plata no nos movemos. Entonces llegan a la primera audiencia, si no se concilia, ahí sí el árbitro llega y dice, estos son los honorarios, tiene tantos días para pagar. Si no paga, no nos movemos. Entonces, el principio pues, del arbitraje. Ahora, el arbitraje rápido, sí, claro, es que, hombre, esa es la virtud, por esas razones que estamos pagando bastante. Ahora, la conciliación es rápida, la conciliación puede ser fugaz, y puede ser fugaz pues porque llegamos, nos sentamos con la contraparte, y la contraparte y yo llegamos a un acuerdo, listo. Eso tiene unos sacrificios, claro, porque conciliar implica tener que desistir de las pretensiones que tienes. Entonces, claro, te va a costar, te va a costar, te va a costar no recibirlo todo. Tú en un proceso judicial estás pidiendo 100 millones de pesos y en la conciliación estás pidiendo los mismos 100. Pues el demandado o el demandado va a decir, entonces que me los arranque el juez a la fuerza. Entonces por eso te toca desistir. Ese es el costo que tienes de la rapidez. Ahora, la conciliación es segura, la conciliación es muy segura, pues porque si los dos llegan a ese acuerdo, pues ya en manos de ustedes está el resultado. El arbitraje es seguro dependiendo de las pruebas que usted tenga. Si no las tiene, pues la rapidez no importa para determinar si usted va a ganar o no va a ganar ese proceso. Y la transacción, yo amo la transacción, me encanta la transacción. La transacción, pues, también es un tema rápido que inclusive puede ser más económico que la conciliación, porque no va a implicar tener que pagarle a centros de conciliación. Es una cosa que puedo hacer yo directamente en el momento y por supuesto también va a tener sus repercusiones económicas y va a tener sus repercusiones en la seguridad digamos, del resultado, que por supuesto va a también depender de que las partes tengan un común acuerdo. Por fuera de esto tenemos otro y es el proceso judicial. El proceso judicial puede que sea más económico, y uno dice más económico es porque el acceso a la administración de justicia es gratuito, pero la seguridad está en tela de juicio. El tiempo, aquí es donde el tiempo no nos juega a favor, porque el proceso judicial es demoradito. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo para acelerar todo esto, para darme toda esa seguridad? Pruebas,
extraprocesales. De hecho, les voy a decir, a través de la prueba extraprocesal me he evitado ir tanto a juicio y me he yo garantizado tanto estas cosas de acá, es decir, hacer conciliaciones y hacer transacciones que ustedes no se imaginan. Entonces, ¿por qué? Hablemos de los tiempos para que veamos qué repercusión tiene esto con relación a la prueba extraprocesal. Una duración de un proceso promedio. La duración de un proceso promedio es, usted llega y presenta la demanda. A ver, aquí en este punto yo todavía no estoy tocando ni siquiera labores investigativas. Estoy simplemente diciendo, yo presenté una demanda en el día 1. En el día 1. Dice la ley que el juez tiene un término de 30 días para hacer una de dos cosas, o para rechazarme la demanda o para admitírmela. Tiene 30 días, son 30 días hábiles, ya saben pues que eso termina siendo un mes y piola, un mes y medio larguito. Entonces, listo, 30 días, ya tenemos 30 días ahí esperando. Supongamos pues que el juez al día 30 llegó y nos concedió esto estamos hablando pues básicamente de 2 meses. Y ahí el juez te ordena a vos, suponiendo que no tenés medidas cautelares ni nada, salir a notificar al otro. Y que usted es absolutamente fugaz y de una sala y notifica al otro. En cuestión de un día. Por fortuna esa ley 2213, una belleza, pues de las mejores cosas que nos pudo pasar a los litigantes fue la adaptación pues de los medios digitales con ocasión de la pandemia, pues para uno poder notificar a través de mensaje de datos, pues porque es que yo le mando ya las cosas y usted entiende notificado a los 2 días, pues una belleza. Entonces, listo, yo lo notifiqué a los 2 días, subémosle entonces a esos 3 días. Esa persona tiene un término de tiempo para contestar, que pueden ser entre 10 o 20 días. Vamos a ponerle que 20 días para contestar. Después de que fue a contestar, a mí me corren traslado y supongamos que ese traslado es casi automático. Traslado de las excepciones de mérito y yo tengo 5 días. Ahora, esto de acá, que corresponde a la fase escritural de la demanda, generalmente es de las cosas más demoradas. Pero más demoradas, ¿por qué? Yo le voy a decir en dónde es lo demorado. Es demorado en, ojo, los autos de trámite o las constancias de trámite y en la actuación suya de la notificación. Yo he escuchado abogados diciendo, esperemos un tiempo prudencial para notificar. Yo digo, ¿prudencial para qué? Pues es que acaso, ¿en qué nos beneficia esperar para notificar al otro? Y es que, pues, ¿qué beneficio vamos a tener? Eso es muy dado del sistema escritural, un tiempo prudencial. A mí no me gusta esperar nada porque su cliente también quiere que se resuelvan las cosas fácil. Y no es que yo sea impaciente, no. Yo soy muy paciente, es una de las características que tiene que tener el litigante, pero paciencia es esperar cuando es necesario. Pero esperar cuando no es necesario es perder el tiempo. Entonces muchas veces nos quedamos con el deber de notificar en las manos, entonces pasa el tiempo, esperamos a que el juzgado nos requiera, tiene 30 días para notificar o si no le declaro el desistimiento tácito, listo. Lo notifico, él contesta. Entre la contestación y esto del traslado de las excepciones, pues pueden ocurrir dos cosas. Si usted sabe aplicar bien ley 2213, ese traslado es de una. Artículo 9, el parágrafo del artículo 9 que dice, ojo, cuando yo acredite que de un memorial o de una actuación se debe correr traslado a la contraparte, si yo acredito que le mandé la copia a la contraparte con acuso de recibido o de alguna manera que se pueda verificar la recepción del mensaje, entonces se prescindirá del traslado mediante constancia secretarial, porque con la remisión de la copia se entiende hecha. Uy, y eso a un montón de abogados se los come vivos porque dicen, ay carajo, ¿a qué hora me corrieron traslado? Su señoría, córrame traslado. Qué pena, pero ya lo corrieron. Usted que no está actualizado con la ley. Ahora, los abogados que no saben eso, entonces simplemente le presentan el memorial al juzgado y esperar a que el juzgado corra el traslado mediante constancia secretarial. Y pasan días y pasan días. Entonces, listo, aquí nos demoramos. Pero entonces este intervalo de tiempo también se demora un montón, porque ya lo único que estamos esperando es a que el juez nos fije fecha y hora de audiencia. Pero hay una reglita por allá que dice que una vez se surta la notificación, supuestamente, el juez cuenta con un año
a partir de la notificación del autoemisorio de la demanda al demandado para fallar. Año que puede ser prorrogable por el término de 6 meses. En principio nosotros entendíamos que eso era automático, pero por allá la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, que es inclusive la sala de cierre, dijo, eso no opera de manera automática. Ese término de tiempo hay que verlo de manera subjetiva y quiere decir que el año se tiene que contar con la verificación de que el juzgado ha sido negligente para mover el proceso. Uy, eso pareciera diabólico. Sí, no, eso es fácil de probar. Fácil de probar si usted hace memoriales requiriendo al juzgado para que impulse una actuación que es de su resorte. Listo, muy bien. Entonces vamos a ponernos en los términos más simples. Tenemos aquí básicamente 2 meses, más esta contestación y estas excepciones, vamos a ponernos otros 2 meses. Vamos en 4 meses. Y supongamos que el juzgado de una fijó fecha de la audiencia, vamos a hacer audiencia la próxima semana. Básicamente estamos diciendo que el juzgado en 4 meses, 5 meses vamos a tener audiencia. Ay, sí, vamos a ponerle los términos de ley. Listo, 30 días más el año que tengo por acá, que es el máximo que tiene el juzgado para fallar, pero prorroga otros 6 meses. En el mejor de los casos, nos vamos a ir en primera instancia a casi 1 año y 8 meses. Se apela ese proceso, porque eso es casi más seguro que la demanda. Y en apelación llega y dice, vea, en sede de apelación se debe demorar 6 meses. Prorrogable por otros 6 meses. Pero eso tampoco pasa. Hace poquito sancionaron a la doctora Gloria Montoya del Tribunal Superior de Medellín porque tenía una apelación, mejor dicho, se demoró 9 años en resolver una apelación, 9 años. Entonces uno dice, no, el tiempo es fatal, pues así no aguanta litigar. Y todo esto que nosotros vimos acá tiene solamente un momento importante. Digo, literalmente tiene solamente un momento importante, o es el momento más importante de todos, que muchas veces lo perdemos de vista. Y es que, ojo, es en audiencia inicial y audiencia, instrucción y juzgamiento que vamos nosotros a discutir al proceso. Pruebas, pruebas, pruebas. Acá nosotros, en la audiencia, instrucción y juzgamiento, encontramos el núcleo de todo el proceso. En la parte escritural nosotros simplemente delineamos el objeto de discusión. En la audiencia inicial nosotros lo que fijamos son las reglas de juego de qué es lo que vamos a discutir. Miren aquí en la audiencia inicial, ¿qué se discute? Se discute. Listo. ¿En qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo y qué elementos de prueba vamos a utilizar para poder discutir en juicio? Pero al final de cuentas, esto es el núcleo de todo el proceso. Qué bueno sería coger este núcleo y antes de presentar la demanda, yo practicarlo. Y yo genero la ilusión ante mi cliente de que a una audiencia que es importante, a donde nosotros tendríamos que esperar por lo menos 1 año y 8 meses para llegar allá, yo se la puedo practicar en 1 mes o en 2 meses. ¿Cómo en 1 mes o en 2 meses? Sí, porque se les voy a decir por experiencia, con las pruebas extraprocesales que he solicitado, la prueba extraprocesal que más se me ha demorado en practicar han sido 3 meses. 3 meses, pero es una belleza porque mi cliente ve, ya está interrogando al testigo, está interrogando a la parte, estamos en presencia de un juez. El cliente dice, abogado, usted vuela, usted vuela. Entonces, eso también muestra, digamos, el despliegue de tus actividades, si lo quiere llamar la justificación de sus honorarios también, y por otro lado, usted se está garantizando la recaudación de los elementos de prueba para poder llevar al juzgado, ¿cierto? Entonces, con relación al tiempo, esta sería una solución hermosa y divina para poder decirle a tu cliente, mira, vamos a recaudar todos los elementos y al final te voy a dar la certeza, ojo, o por lo menos un grado de certeza de que si vale la pena o no vale la pena irnos al proceso, que al final de cuentas eso también es lo que el cliente quiere saber. Ahora, con esos elementos de prueba que yo recaudé allá, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué podemos trabajar con ello? Ahora le voy a contar una teoría pues, que yo tengo sobre la conciliación. Y es, uno, ¿por qué no concilia? Uno, ¿por qué razón no concilia? Uno no concilia por 3 razones particulares o son 3 tipos de personas particulares que no concilian. Número 1, que es la más difícil de todas. Digo yo la más difícil de todas es porque uno no concilia porque no sabe
que ha hecho algo mal. Que ha hecho algo mal, es decir, que literalmente yo le tengo que reconocer el derecho al otro porque en mí recae un actuar incorrecto. Entonces, mientras yo no lo sepa, pues yo no voy a ceder absolutamente nada, ¿cierto? Muy bien. Siguiente escenario. La persona ya sabe que hizo algo malo, pero ¿sabe por qué no concilia? No concilia porque cree que usted no tiene los elementos de prueba para poder convencer a un juez y que lo condenen. Es decir, si yo lo hice, pues usted no tiene cómo probar eso. Entonces, vean, aquí ya estamos hablando ante una persona que, listo, ya sabemos que no quiere cumplir. Y el tercero, que a mí me parece un particular hijo de su madre, es la persona que sabe que hizo algo mal, sabe que hizo algo mal, sabe que usted tiene los elementos de prueba, pero llega y dice, sabe que la plata me la va a tener que arrancar el juez a la fuerza. Entonces, esa tercera persona es el que literalmente no quiere conciliar, sino que quiere pleitear, quiere pleito. Entonces he encontrado yo que, por ejemplo, la conciliación no es un escenario, pues en los términos en los que lo tiene la ley, no es el escenario más idóneo para uno poder garantizarle al cliente pues el resultado sin detrimento de su derecho. Entonces yo digo, vea, ¿cómo impulso yo a la otra persona a conciliar o transigir? Pues básicamente le tengo que mostrar de alguna manera, de forma externa, que él tiene la culpa. Y segundo, que además yo tengo los elementos de prueba. ¿Cómo hago eso? Entonces, la prueba extraprocesal me permite a mí, digamos, ejecutar un escenario en el que le enrostro a la otra persona que tiene culpa y que además que esa persona, que yo tengo las pruebas para poderlo llevar a juicio. Inclusive, se los voy a decir, yo rara vez llego a la conciliación. Digo rara vez es porque cuando hago mis pruebas extraprocesales, yo de una vez le digo a la contraparte, hey, pues por teléfono, ahí en vivo, en directo, le tengo un negocio pues para que resolvamos esto, vea, y le saco yo la transacción, esto es lo que yo quiero que negociemos, y pum, y firmamos, genial, vea, literalmente le conseguí a mi cliente una cosa de años en días, vea, de las cosas más fructíferas que he tenido y es, practicaba una prueba extraprocesal. A los 3 días resolvimos el asunto. Resolvíamos el asunto. Un asunto que si nos vamos a juicio nos demoramos años. Y en 3 días lo resolví. Ese ha sido como el más expedito o el más rápido. Otros sí se me han demorado más, 15 días, un mes. Pero mire, era que yo estoy, trayendo todo a un punto en el que las personas saben que lo mejor que le puede pasar es organizamos ya por una economía suya o en juicio le pego una apretada que usted no se imagina. Listo. Por ahí vi a alguien levantando la mano, no sean tímidos, levanten la mano, pregunten que me gusta que tengamos interacción. Listo, ya vamos a ahondar pues en minucias de la prueba extraprocesal. Lo que pasa es que no vale de nada yo saber las minucias si no entiendo su utilidad práctica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto con relación pues a que la prueba extraprocesal se puede llegar a convertir en un elemento disuasivo para que la otra persona concilie o transija conmigo. Hey, hemos entendido mal la conciliación y la transacción porque pensamos que listo, la conciliación tiene que haber voluntad de las partes, pues tienen que estar de común acuerdo. Y en la transacción también, porque la transacción es un contrato, pero pensamos que los dos tienen que estar contentos. Eso es mentira. Tiene que haber un acuerdo, pero nadie dijo que las partes tienen que estar contentas. No, hay veces uno tiene que, como simbólicamente, yo le tengo que torcer el brazo a alguien para que acceda. Y torcerle el brazo es muy simple, pues yo le digo, vea, yo ya tengo todos los elementos. Yo por este otro lado, yo ya había iniciado el proceso y yo ya le tengo las cuentas embargadas o le tengo tal cosa, ¿cierto? Entonces va a depender de usted, o nos demoramos más o nos demoramos menos y le libero sus propiedades, pero eso sí, me va a firmar esta transacción. Ah, y se ponen bravos con uno, que se pongan bravos, no me importa, pero fírmela. Entonces, ojo, tiene que haber un común acuerdo, no necesariamente todos tienen que estar felices. Hay dos personas que sí tienen que estar felices en esa conciliación y en ese acuerdo, y es su cliente y usted, porque si usted no está contento, no lo haga. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso con relación al tiempo. Muy bien, con relación al tiempo. Ahora sí,
¿Dónde está regulada la prueba extraprocesal? Código General del Proceso. Nosotros no vamos a tocar para prueba extraprocesal ni CEPACA, ni vamos a tocar código procesal laboral. No. ¿Por qué? Porque es que en estos códigos, digamos, la regulación de pruebas siempre está remitida al Código General del Proceso. Y en el Código General del Proceso, pues, digamos, la regulación probatoria viene desde el artículo 164, pero particularmente frente a la prueba extraprocesal, nosotros lo vamos a encontrar desde el artículo 183 hasta el artículo 190. Ahora, haciendo un particular énfasis acá en un articulito antes que nos habla de dos clases de prueba, que son la prueba trasladada y la prueba extraprocesal. Diferencia entre prueba trasladada y prueba extraprocesal. Pues el mismo artículo nos lo dice, pero yo se los cuento así de manera llana y simple. La prueba trasladada es la que ya en otro juicio diferente se practicó y yo simplemente la traslado de un expediente a otro. Mientras que la prueba extraprocesal es aquella que se practica por fuera del juicio y se trae al juicio cuando se presenta la demanda. ¿Qué es lo importante de este artículo? Lo importante de este artículo es que básicamente me dice a mí lo siguiente. Miren, lo leemos. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades. Es decir, básicamente es como un copiar-pegar. El juez no tendrá que hacer un análisis exhaustivo para la práctica de las pruebas, inclusive va a poder prescindir de ellas, siempre que en el proceso de origen se hubiese practicado petición de parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en una prueba extraprocesal, yo la practico con la posibilidad de que mi contraparte la contradiga, hey, en el juicio básicamente nosotros ya no tenemos que contradecir nada. Hey, es que te estoy diciendo una cosa, vos le vas a entregar al juez literalmente, pluf, todo así, ya masticado, para que uno básicamente diciéndole al juez, dicte sentencia anticipada, ¿qué más tiene que practicar usted? Es que ya no se tiene que practicar nada más. Miren que les está diciendo, se apreciará sin más formalidades siempre que en el proceso de origen, y esto aplica para la prueba extraprocesal, o siempre que en la prueba extraprocesal, esta se hubiera practicado a petición de parte contra quien se aducen, listo, o con audiencia de ella, es decir, yo pido la prueba y necesito que mi contraparte esté presente para que ella pueda controvertir la prueba. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. Lo que quiere decir es que si la contradicción se surte en la prueba extraprocesal, pues ya no necesitamos una nueva contradicción. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. Esto es muy importante. La valoración de las pruebas trasladadas o pruebas extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderá al juez a quien se aduzca. ¿Qué es lo valioso, lo importante de esto? Entender dos figuras, y es que el juez que me practica la prueba extraprocesal es un juez diferente del juez que me valora las pruebas. ¿Por qué? Porque yo presento la prueba extraprocesal y me cae, vamos a suponer, en el juzgado quinto civil municipal de Medellín. Listo, allá me cayó la prueba extraprocesal. Yo la recaudo toda, el juez cierra ya la diligencia y termina el proceso, porque eso es un proceso técnicamente, el de la prueba extraprocesal, y yo ya cojo ese paquetico y presento mi demanda y lo someto otra vez a reparto. Y ya me cayó en el juzgado quinto civil del circuito. Perfecto, allá me cayó. Y quien me valora las pruebas es solamente este. Este juez de la prueba extraprocesal se comporta mucho como el juez del estilo americano. ¿Cómo del juez del estilo americano? Ustedes ven que en el juicio americano, bueno, en Estados Unidos existen dos clases de juicio. Una cosa que se llama el bench trial y el jury trial. El bench trial o el juicio de sillón es en donde el juez literalmente falla conforme a derecho y solamente en él está la decisión. Este tipo de procesos se pueden en casos civiles y en casos criminales, pero en los casos criminales en Estados Unidos, pues para nosotros penal, solamente se puede el juicio de jurado. ¿Qué pasa en el juicio de jurado? En el juicio de jurado, el juez no es el que valora las pruebas y no es el que toma la decisión. En el juicio de jurado, el juez es un árbitro para la práctica de las pruebas. Determina qué pruebas ingresan, cómo se practican y cómo se controvierten. Entonces, básicamente, en la prueba extraprocesal, el juez que va a practicar la prueba extraprocesal o ante quien se va a practicar la prueba extraprocesal es ese juez. Determina qué pruebas se decretan,
cómo se practican y cómo se contradicen. Y ya con todo ese paquetico armado, ¡pluf!, uno se lo lleva para el otro proceso. ¿Listo? Entonces, valioso, importantísimo eso. Ahora, también les quiero decir, porque es que piensan que es un chistecito y que a las pruebas extraprocesales no hay que ir. Vea, les digo una cosa, la prueba extraprocesal tiene el mismo valor probatorio y tiene las mismas reglitas que como si yo estuviera practicando la prueba en juicio. No sé si lo saben o no lo saben, se los cuento también. Cuando yo estoy en un proceso judicial y estamos en audiencia inicial, audiencia del 372 del Código General del Proceso, en donde se debe de surtir un interrogatorio a las partes. Si una de las partes no comparece, obviamente se le da un término de tiempo para que justifique su inasistencia. Pero si no justifica su inasistencia, eso genera un efecto. Y es que se genera el efecto de que se entiende, por cierto, los hechos que sean susceptibles de confesión que hubieran sido formulados en una serie de preguntas. Uno dice, sí, que hubieran sido formulados. De ahí viene por ahí un truquito en donde cada que yo llego a una audiencia o antes de llegar a la audiencia, yo le presento al juez un interrogatorio un sobre cerrado, donde ya tiene unas preguntas de carácter asertivo o cerrados pues de un sí o un no. En caso tal de que mi contraparte no aparezca, pues esas preguntas se entenderán confesas o se entenderán por ciertas siempre y cuando sean susceptibles de confesión. ¿Qué quiere decir esto? Que este mismo fenómeno yo inclusive lo traslado a la prueba extraprocesal y la cantidad de veces que pasa, ustedes no se imaginan. La gente no va a las pruebas extraprocesales porque piensan que eso es como una conciliación y sin menospreciar la conciliación, pero es que la conciliación a mí no me obliga, yo no tengo que ir a la conciliación, a mí nadie me puede obligar a ir a una conciliación extrajudicial. Para ir al juicio ahí sí hay unas consecuencias, claro. Entonces en la prueba extraprocesal yo llamo y solicito un interrogatorio de la contraparte, y la contraparte no aparece y yo aporté un sobre cerrado, plan, todo confeso. ¿Y qué pasa? Que cuando yo presento eso en la demanda, yo ya voy con un pie por delante y básicamente yo le invertí la carga a la prueba porque tengo un documento donde todo está confeso, usted tiene la carga de tener que demostrar que esas confesiones no son ciertas. Entonces, listo, yo voy bien en el proceso. Entonces, hay que prestarle atención a las pruebas extraprocesales si lo citan. Si lo citan. Eso es, digo, obligatorio. Obligatorio es en el sentido en el que usted asume las consecuencias negativas de no asistir. Entonces, no es una obligación, es una carga. Listo, muy bien. Entonces, artículos 183 al 190. Me gusta, antes de entrar a ver cada uno de las regulaciones específicas, hablar del tema en general para que entender la norma sea mucho más fácil. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué debemos de saber de la prueba extraprocesal? Vamos a resolvernos tres inquietudes o tres preguntas sobre la prueba extraprocesal y es, uno, ¿qué tipo de pruebas puedo pedir en la prueba extraprocesal? Dos, por supuesto, y es lo que a ustedes les gustaría, si nunca la han hecho y sería absolutamente bizarro que ustedes no quisieran ver un formato o un formulario, si lo quieren llamar así, de una solicitud de pruebas extraprocesales. Pues porque es que es muy bonito hablar esto aquí, pero es mejor ver cómo se construye y cómo está el documento propiamente hecho de una solicitud de prueba extraprocesal, ante quién se presenta y demás. Y lo último son las particularidades que tiene la prueba extraprocesal, porque como todo tiene su específica minucia. Listo. Entonces, lo primero, ¿qué tipo de prueba extraprocesal puedo pedir? Vea, primero lo que tenemos que tener claro son los medios de prueba que yo puedo llevar al proceso para yo saber también si yo necesito recaudarlos de manera anticipada o no, porque es que la prueba extraprocesal me sirve para eso, para recaudar los medios de prueba de manera anticipada. Entonces tenemos declaración de parte, declaraciones de terceros, pruebas documentales, peritaje, inspección judicial e informe. Ahí vamos a hacer unas observaciones con esto. Declaración de parte, pues básicamente declaración de parte, dícese de la versión que va a suministrar el demandante o el demandado en juicio. Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía ahorita la pregunta de cómo es que vos te vas a ir a un juicio sin saber cómo te va a contestar tu contraparte? Aquí te acabo de dar
la forma en la que tú puedes adquirir la información, la contestación de tu contraparte de manera anticipada. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Lo bonito de esto es que una vez usted recauda la versión del otro, no se la va a poder cambiar en la contestación de la demanda. ¿Por qué no se la va a poder cambiar? Por una simple razón, porque la declaración de parte que se hace bajo la gravedad de juramento y la acaba de decir de manera libre y espontánea. Y si en la contestación de la demanda me cambia la versión, en algún lado mintió. Y puede que nosotros no alcancemos a determinar en cuál mintió, pero una cosa, el impacto que genera en el juez sí es muy cierto y es, hey, aquí me dice una cosa y aquí me dice otra, yo de esta persona no me puedo confiar, esa prueba no es fiable. Entonces es muy dañino y obviamente le ayuda a uno muchísimo, ¿cierto? Entonces declaración de parte. ¿Y declaración de parte de quién? Pues hay dos partes, demandante y demandado. Vamos a asumir el rol de que yo estoy practicando pruebas extraprocesales por parte del demandante. Entonces uno diría, pues naturalmente, ¿la versión de quién es la que quiero recaudar? Pues quiero recaudar la versión del demandado. ¿Y quién dijo que no puede recaudar la de tu cliente? ¿Quién dijo que no puede recaudar la del demandante? Yo lo he hecho y lo he hecho mucho. Usted no se ha llegado a hacer la pregunta y, ay, pues porque las pruebas perecen, el tiempo afecta todo, el derecho no es ajeno a eso y las pruebas muchísimo menos. Ahora, y las pruebas que son humanas, como es la parte o el testimonio, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la memoria se le vaya perdiendo y la recolección de esos hechos también se le vayan difuminando en el tiempo, los detalles también se vayan perdiendo. O dos, la parte se le muere o el testigo le muere y usted se queda sin información para poder llevar al proceso. Entonces, por eso me parece muy valioso que mediante la prueba extraprocesal yo me garantizo la recaudación de prueba, así la prueba ya fallezca en el futuro. Entonces, por eso, ojo, la declaración de mi parte, demandante, me gusta también recaudarla en la prueba extraprocesal. Ahora, porque uno también se hace unas jugadas muy simple, se las voy a poner así. La última que practiqué, que fue hace poquito. Una empresa de acá de Medellín, estamos, que tememos vamos a ser demandados en otro proceso judicial por un incumplimiento contractual, necesitamos recaudar unos testimonios de unos funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Yopal y además necesitábamos una documentación de una empresa en Bogotá que dice las reglas de competencia sobre la asignación de el juez frente a la práctica de la prueba extraprocesal y dice que se debe radicar en el lugar donde se van a practicar las pruebas. En ese sentido, me hubiera tocado irme o a radicar la prueba o en Yopal o en Bogotá. Bogotá es eterno, Bogotá es eterno. Si Medellín es demorado para algo, Bogotá es 7 veces más. Vea, inclusive tengo unas pruebas extraprocesales en Bogotá radicadas hace 2 meses, el juez ni siquiera no se ha pronunciado, ni admitido, ni rechazado, ni nada. Listo. Ahora, en Yopal, pues eso es absolutamente desconocido para mí y no me gusta, ¿cómo decirlo? Trato de no litigar de visitante, porque hay veces el funcionario tiene sus cosas y ustedes lo saben, lo que es la jurisprudencia secretarial, entre tantas cosas. Y yo dije, ¿cómo le busco la comba al palo? Pues muy simple, yo llegué y en la solicitud de prueba extraprocesal le dije al juez, ¿sabe qué necesito también? Necesito recibir la declaración de mi propia parte y mi propia parte está ubicada en Medellín, entonces por eso voy a radicar la prueba de Medellín. Entonces ahí me lavé las manos con eso, sí, me pararon bolas y practicamos la prueba aquí en Medellín efectivamente. Listo. Muy bien. Ahora, declaración del demandado. Esa, o de mi contraparte, si así lo queremos llamar. Eso va a ser lo que yo más, de manera más común voy a recibir o voy a tratar de recaudar. Por supuesto, dentro de la declaración, que así se llama la prueba, voy a practicar una técnica particular, que es la técnica del interrogatorio. Del interrogatorio. Ahí es donde ustedes van a echar mano de esa, digamos, ese truco que les conté del interrogatorio en sobre cerrado. Y es que antes de iniciar la diligencia, en donde a usted ya le fijaron la prueba extraprocesal, le dijeron, sí, vamos a practicarla. Antes de la diligencia, usted llega en sobre cerrado. Le seguimos llamando sobre cerrado porque eso era lo tradicional, pero ya usted lo manda en un documento en PDF y se lo manda al juez diciéndole, estas son las preguntas que voy a formular. ¿Cuál es la naturaleza o la calidad de las preguntas que usted va a formular? No puede formular preguntas abiertas porque las preguntas abiertas no pueden llegar a generar confesión.
Porque yo llego y le digo, imagínate yo haciendo en una pregunta abierta, ¿por qué fue que usted incumplió el contrato? ¿Cuál es la respuesta lógica? Ninguna. Mientras que si yo presento el sobre con una pregunta cerrada, en donde la respuesta tiene que ser un sí o un no, de hecho, el truco es que la pregunta debe presentarse de manera tal que la respuesta tenga que ser un sí. Entonces, es cierto que usted incumplió el contrato de promesa de compraventa porque no pagó la plata en la fecha tal, sí o no. Si la contraparte no asiste, la respuesta lógica es sí. Es cierto que yo incumplí el contrato de compraventa por no haber pagado la plata en tal fecha. Uy, se entendió por confeso, vean, una belleza. Entonces, interrogatorio en sobre cerrado. ¿Qué ocurre? Que si yo lo presento el interrogatorio en sobre cerrado, entonces yo ya después no lo puedo sustituir. Claro, ¿qué pasa? Que si llega la contraparte, si la contraparte se aparece en la audiencia, pues yo le digo al juez, hey, yo quiero sustituir el interrogatorio porque ahora sí lo voy a formular yo. Naturalmente, aquí vamos a encontrarnos frente a una dinámica diferente en donde la respuesta puede ser evasiva, dentro de tantas cosas, ¿cierto? Entonces, yo sustituyo el interrogatorio. Muy bien. Entonces, declaración de parte. ¿Qué más puedo recibir o qué más puedo recaudar yo? Declaraciones de terceros, testigos, claro, los testigos míos, los testigos de todo el mundo. Yo puedo recoger todos los testimonios y me parece valiosísimo eso porque hay veces, ay, como si el cliente no peleara con los testigos que tiene. Claro que pelea eventualmente en el tiempo con los testigos que tiene. Entonces me parece valioso poder recaudar esa prueba. Ahora vamos a ver dentro de las particularidades, algo con relación a la declaración de terceros. ¿Listo? Entonces, esta prueba también la puedo recoger. Prueba documental, uy, me parece vital y fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos acceso a mucha información. Ustedes saben, por ley de protección de datos, que yo puedo clasificar la información y la voy a clasificar en dos cosas muy generales, y es, la información o puede ser bien pública o puede ser privada. ¿Cierto? Yo no tengo inconveniente con la información pública. ¿Saben por qué? Porque es que la información pública yo puedo acceder a ella en cualquier momento y de cualquier manera. Pues es decir, yo necesito una escritura pública, pues vaya a la notaría y saque una fotocopia. Necesitas un certificado de libertad, venga, saque la fotocopia. Oiga, necesito un acto administrativo. Hey, los actos administrativos son públicos. Entonces yo simplemente a la entidad que expide el acto administrativo o al funcionario, yo le hago el derecho de petición, me tiene que entregar el acto administrativo. Así de sencillo. Esa es la ventaja que tenemos con la información pública, pero ¿qué pasa con la información privada? Que inclusive dentro de la información privada nosotros contamos con grados de información privada, que es información sensible, información de reserva e información personal. Ojo, yo cómo voy a aportar a un proceso la historia clínica de otra persona. Si esa información es de reserva, o venga, yo necesito las cuentas bancarias o los extractos de cuenta del otro, ¿cómo voy a acceder yo a esa información? ¿Cierto? Entonces, claro, se hace la prueba extraprocesal un medio idóneo para poder recaudar esa información cuando a mí no me la van a suministrar. Hay una particularidad que tiene el Código General del Proceso que quiero advertir, inclusive en esta instancia, porque es una equivocación que cometen los juzgados y que debe de saber interpretarse bien. El artículo 100, espéreme, verá, ya le voy a decir qué artículo es, oportunidades probatorias. El artículo 173 del Código General, que dice oportunidades probatorias. Inclusive esta parte que está aquí subrayada es lo que quiero tocar con ustedes, y es, el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida o que lo que deberá acreditarse sumariamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese entendido los jueces siempre han pensado, o no siempre los jueces, sino las personas que trabajan al interior del juzgado y que son los que mueven los expedientes, dicen, doctor, eso que usted me está pidiendo, si no hay derecho de petición que me demuestre que usted lo pidió antes, yo no se lo voy a acreditar. Pero yo le digo, oíste, ¿y vos crees que yo me voy a ir a cometer un delito? ¿Estás loco? ¿Qué? Pues porque es que, ¿cómo me vas a decir a mí
que yo vaya y pida, por ejemplo, las cuentas bancarias de Liliana Urrego. ¿Cómo le voy a decir yo al banco o a la DIAN, Dian, me hace el favor y me pasa la declaración de renta de Liliana? O cómo voy a ir a decir yo, cómo le voy a ir a decir, claro, pues que eres empleada pública y los empleados públicos, esos datos sí son, sí están a disposición de todo el mundo, pero imagínate que tú seas empleada de una empresa privada y decir, pásame el contrato de trabajo de Liliana. ¿Qué? El contrato de trabajo, niñola, nada, no le pasó nada. ¿Y por qué les digo que es un delito? Vea, simple. Código penal. Código penal, artículo 269F, si no estoy mal. Sí, por supuesto. Imagínate, violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello con provecho propio o de un tercero, abogado, ¿provecho de quién? Del cliente. Ahí está, configurado. Obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, vende, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee. Códigos personales. Datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, que esto es inclusive en cualquier otro tipo de documento. Hey, entonces, solamente el hecho de obtener la información ya me hace el sujeto del delito. Entonces, yo no me voy a ir a cometer un delito por la ignorancia del otro. Ojo, ¿por qué hago particular referencia a eso? Porque esto subrayado que tiene el Código General, y eso está muy dado, y por eso les estoy diciendo con el tema de la información privada, yo llego y le digo al juez, señor juez, vea, es que yo necesito las cuentas bancarias a ver, ya no le quiero esculcar las cuentas bancarias a Liliana, de Carolina Osorio. Yo quiero las cuentas bancarias de Carolina Osorio. Entonces, señor juez, me hace el favor y me oficia al banco para que nos aporte los extractos de cuenta de tal fecha a tal fecha. Por favor, sí. Y entonces el juez no me puede decir, haga primero derecho de petición. Si me dice eso, yo le respondo diciéndole, señor juez, yo no voy a ir a cometer un delito. Además, más grave todavía, supongamos que ellos me contestan. Supongamos que ellos me contestan. El titular de la información es el cuentaviente. Y por aquí nosotros tenemos una reglita muy clara en el Código General que es eh, era el artículo 168, que dice, el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas. Entonces usted me está diciendo, vaya y consiga la prueba de manera irregular para que el otro ya después me la quiera excluir de juicio. Uy, no. Entonces, señor juez, más bien yo le digo a usted que yo no puedo acceder a esa información. ¿Por qué? Porque la información es de reserva o la información es privada. Entonces, de este artículo, ¿qué es lo particular que nosotros tenemos que entender? Que dice, ojo, el juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicite. Esa es la parte importante, que hubiera podido conseguir. Ojo, yo no, bajo ninguna circunstancia, a menos de que sea el error del otro, puedo conseguir información privada de un tercero a través de un derecho de petición. Por eso es tan importante clasificar la información, si es información pública o es información privada. Porque si es información pública, naturalmente yo no le puedo decir al juez que oficie a nadie. Usted se imagina yo diciéndole al juez, señor juez, ofícieme a la notaría sexta de Medellín para que allegue la escritura pública número tal. El juez me va a decir, oigan a vaya y saque usted la copia. Es que usted lo hubiera podido conseguir a través de derecho de petición, así como muchos datos que reposan en las bases de datos de la alcaldía, de la gobernación o de entidades de carácter público, ¿cierto? Y más que todo para lo que va a ser de las pruebas de informe. Entonces, importante eso, volviendo aquí al tema de los medios de prueba, es porque yo muchas veces voy a solicitar documentación que para mí va a ser importante dentro del proceso y que naturalmente va a ser documentación de naturaleza privada y necesito tenerla con antelación. ¿Listo? Entonces, prueba documental. Peritajes e inspecciones. Claro que puedo practicar peritajes e inspecciones. Va a ser muy particular lo del peritaje, porque el Código General del Proceso prevé pues que la regla ya no es que el perito sea designado por el juez, sino que el perito puede ser de parte. Entonces tú necesitas un experto
qué sé yo, en redes sociales, pues vaya y busque un experto en redes sociales, en donde usted quiera, en una universidad. Hoy en día, pues yo le puedo decir que los expertos en redes sociales no están en las universidades, son todos los pelados que están haciendo contenido a diestra y siniestra y saben efectivamente cómo se maneja una red social. O en fin, entonces yo el peritaje inclusive lo puedo hacer extraprocesal sin necesidad de la evidencia del juez. Sin embargo, recuerde que yo también puedo hacer la prueba extraprocesal con la presencia de mi contraparte para evitar la contradicción en el futuro. Ahora, muchas veces, y eso nos pasa, que no sabemos dónde encontrar el experto para ese tema específico. Y hay temas tan supremamente difíciles. Pues yo, porque trabajo en la Universidad de Medellín y allá hay un programa de investigación criminal, entonces, claro, yo tengo a mi disposición, pues no digo a mi disposición, sino que ahí están los compañeros de trabajo que son grafólogos, expertos en lofoscopia, en de todo. Entonces uno dice, listo, tengo todos los expertos, pero hay cosas que se salen inclusive del conocimiento de ellos. Una vez para un proceso judicial en el que demandamos a Yamaha, ¿sabe qué? Me tocó conseguir una perito experta en crecimiento de marca con impacto en ventas digitales. Carajo, ¿uno dónde consigue eso? Me tocó ir a la Facultad de Comunicación de allá de la universidad y allá lo conseguí. Necesitaba un perito experto en fotografía y necesitaba un perito experto en sistemas para que pudiera certificar el flujo de gente que había accedido a una página de Yamaha hace como 9 años, página que ya no existe en este momento. Y uno dice, ay, cara, pues mejor dicho, brujería me tocó hacer, pero yo no hice brujería, tuve expertos. Entonces, listo. Ahora, las inspecciones judiciales. Si lo saben o no lo saben, las inspecciones judiciales terminaron siendo la prueba más subsidiaria y relegada de todas, porque la inspección judicial es la prueba mediante la cual el juez se convierte en un testigo directo, porque el juez va y verifica la situación. Mire y verá en los procesos de pertenencia, que recuerde, el proceso de pertenencia, alguien está alegando que ha ejercido unos actos de señor y dueño, está poseyendo un bien, entonces quiere que lo declaren el dueño. Entonces el juez dice, listo, déjeme, yo voy y verifico el bien. Entonces hace la inspección. Ah, sí, esa es la propiedad. Y yo quiero verificar los actos de señor y dueño. Ay, sí, mira cómo me cambió estas tablas, hizo este baño, lo uno y lo otro, ahí hay un arrendamiento. Entonces el juez se convierte en testigo directo. Pero digo que es una prueba muy subsidiaria porque dice también la ley, solo se practicará inspección judicial en la medida que lo que usted pretenda probar no se pueda conseguir a través de otros medios de prueba. Entonces, si usted lo que quiere demostrar es a través de un peritaje, no me pida inspección judicial. Lo que usted me quiere pedir se puede demostrar a través de prueba documental, fotografía, video, audio, todo lo demás, no me pida inspección judicial, pero se puede pedir inspección judicial como prueba extraprocesal. Por ejemplo, ¿sabe dónde lo haría de pronto yo? Aún inclusive cuando también se puede obtener mediante video todo lo demás, es, por ejemplo, en la construcción que amenaza ruina. Probablemente yo requiera inclusive de unas medidas cautelares, entonces para mí sería importante que el juez pudiera identificar esa, digamos, esa construcción que amenaza ruina y que requiere de ser demolida. Ahora, o reparada. Esta última prueba, que es la prueba por informe es algo muy particular porque es la adquisición de unos datos que propiamente no son directamente relacionados con el caso, pero tienen impacto sobre el caso. Les voy a poner un ejemplo sobre una prueba por informe que ya una vez, bueno, una de las últimas que pedí, que inclusive fue contra Bancolombia, en un caso particularmente de fraude, en donde a un cliente mío le sacaron la plata del banco. Entonces, cuando el cliente vaya a hacer la reclamación de que le devuelvan la plata, Bancolombia le dice que no, pues no le vamos a devolver la plata porque se utilizó el logueo normal suyo, es decir, el usuario y la contraseña para retirar la plata. Y mi cliente está alegando, ahí sí, pero es que otro gobierno se me robó la información y precisamente por eso es que yo no tengo ya la plata. Entonces, yo tengo la sospecha, firme sospecha, pero es que a mí me dicen un proceso contra un banco y yo soy feliz cogiéndolo, que los bancos tienen una política para el no pago. Tienen una política para el no pago ni reconocimiento de cosas. Entonces llego yo y le digo, listo, vamos a hacer una cosa. Necesito que me pase un informe, banco, en donde usted me diga, en este año, ¿cuántos casos de fraude, cuántos casos de fraude
de fraude bancario le fueron reportados. De esos casos de fraude bancario, ¿cuántos en esta modalidad? De los que se presentaron en esta modalidad, ¿cuál fue la cifra máxima y la cifra mínima reconocida? Y por último, de esos casos en esa modalidad de las cifras reconocidas, ¿qué de diferente tienen del caso de mi cliente? Entonces, verá que yo cogí una información que es abstracta, pero que de alguna manera puede llegar a generar un impacto dentro del proceso que yo tengo, ¿cierto? Entonces, listo, ese informe me lo rinde el banco. Como ven, es como una recolección de datos que tienen sobre un asunto específico y no sobre el asunto concreto. Muy bien, entonces es la prueba por informe. Quiere decir que ¿qué pruebas puedo pedir? Todas esas pruebas. Las puedo pedir todas. Las puedo pedir absolutamente todas. Voy a saltarme inclusive de una vez a las particularidades. Particularidades. Y es que esta prueba de acá, la declaración de parte, yo solamente, ojo, interrogatorio a mi contraparte porque así lo dice, solamente la puedo pedir una vez. No la puedo pedir más veces. No la puedo pedir más veces. Así dice la ley. El artículo, leámoslo si queremos, para que tengamos pues esa noción, del artículo 183, 184, dice, quien pretenda demandar o tema que se le demande, podrá pedir por una sola vez que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser de la materia del proceso. En la solicitud, ya, listo, paremos ahí, no quiero pastelear más, ya que eso viene en la formalidad de la solicitud. Entonces, mire, era que dice, solamente vas a poder pedir el interrogatorio a tu presunta contraparte por una sola vez sobre los hechos que van a ser objeto de discusión dentro del proceso. Búsquele la comba al palo. ¿Cuál es la comba al palo? Muchas veces yo cambio los presupuestos de la pretensión que voy a invocar y de esa manera yo termino interrogando una parte varias veces. Un caso que tuve, por ejemplo, en La Ceja, en donde un señor iba a demandar a unos clientes míos, alegando que existió entre ellos una sociedad comercial de hecho, en donde ellos se juntaron para un desarrollo inmobiliario y mis clientes aportaron el lote y él aportó lo que él llamaba, ¿cómo era que lo llamaba? Aporte, ¿cómo es que es? Yo creo que lo llamaba aporte intelectual. Bueno, obviamente lo que estaba tratando de decir ahí era que era un aporte en industria, pero bueno, listo. Entonces él nos iba a demandar en un proceso declarativo en donde se iba a pretender la declaración de la existencia de una sociedad comercial de hecho. ¿Lo tenemos claro? Lo tenemos claro. Pero entonces nosotros también formulando la defensa decimos, vea, es claro que ese señor sí entró a trabajar a ese lote, pero la pregunta es en calidad de qué. Entonces vamos a practicar dos pruebas extraprocesales para tener la oportunidad de tener más amplitud en el interrogatorio con el señor. Adelantemos una prueba extraprocesal en el futuro proceso en donde él nos va a demandar diciendo que existe una sociedad comercial de hecho entre nosotros y por otro lado presentemos nosotros la prueba extraprocesal en un futuro proceso en el que nosotros lo vamos a demandar por el incumplimiento de un contrato de obra. Claro, hice dos interrogatorios a la misma persona, aparentemente sobre los mismos hechos, pero no eran los mismos hechos. Verá que se modificaron con ocasión de la pretensión que yo iba a invocar en el futuro proceso. Y ambos son igualmente válidos, ambos son igualmente válidos. Listo. Ahora, ¿por qué sirve eso? Pues sirve eso porque el juez que está practicando la prueba extraprocesal pues nunca le está preguntando a nadie, venga, ¿cuántas veces han solicitado este interrogatorio? Ninguna. Pero entonces usted, cuando termina siendo el abogado de la parte a la que están convocando allá la prueba extraprocesal, para no sufrir efectos negativos por su inasistencia, pues de entrada llega y le dice al juez, su señoría, necesito que desestime el decreto de esa prueba. ¿Por qué? Porque es que ya esta fue solicitada una vez y practicada una vez. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta particularidad frente a esta. Ahora, frente a las demás, como no me prohíbe, me permite. Literalmente, todas estas pruebas usted las puede pedir tantas veces como quiera. Pero obviamente uno sin ser abusivo, porque eso también, pues el abuso del derecho, quiere decir, un testimonio, quiere decir que si yo voy a llamar a rendir testimonio, a decir a quién, a Yolanda Rendón,
Entonces la puedo llamar varias veces. Varias veces la puedo llamar. ¿Y con ocasión de qué? Pues una cosa muy simple. Yo recibí la primera vez el testimonio de ella y listo. Pero ya después recogí una serie de datos que me obligan necesariamente a tenerla que volver a interrogar porque considero que me ha dicho unas mentiritas. Entonces, voy y la recojo otra vez. Entonces, bacano, importante eso de que la pluralidad de veces que sean necesarias. Listo, esa curiosidad frente a las pruebas. Ahora, otra curiosidad que les quiero contar, y es que estas pruebas, estas de acá, naturalmente esta será una cosa diferente, estas pruebas de acá, yo las puedo practicar sin que mi contraparte se dé cuenta. Es decir, que existe la posibilidad dentro de la prueba extraprocesal que yo las practique con o sin presencia de mi contraparte. Por ejemplo, yo les voy a decir dónde me parece muy valioso tener o practicar las pruebas sin presencia de mi contraparte. Vean, acá. Porque yo le quiero coger todas las cuentas de banco, le quiero coger toda la información financiera o todo, vaya a ver, sea un proceso de una simulación o cualquier cosa. Yo quiero recoger esa documentación sin advertirle al otro, sin ponerlo en un sobreaviso de que lo voy a demandar eventualmente. Entonces, claro, estas de acá, me encanta hacerlas sin la presencia de la contraparte. ¿Y qué ocurre? Yo puedo presentar múltiples pruebas extraprocesales para un mismo asunto. Entonces yo llego y digo, vea, voy a presentar un documento, una solicitud de prueba extraprocesal solamente para la recaudación de los documentos. Una vez yo los tenga, voy a presentar otra prueba extraprocesal para poder formular interrogatorio a mi contraparte con base en esos documentos. Naturalmente, si yo voy a formular un interrogatorio a mi contraparte, pues tiene que ser con su asistencia, ¿cierto que sí? Ya saben ustedes que la consecuencia de practicar pruebas sin asistencia de la contraparte es que las pruebas necesariamente tienen que contradecirse en juicio. Entonces yo lo que podría hacer muchas veces es recaudar esta información de manera que no esté mi contraparte y eventualmente cuando yo ya tenga todo el caso estructurado, practicarlas nuevamente con asistencia de mi contraparte. A ver, Francisco Javier nos levanta la mano. Francisco, decímelo todo. Francisco Javier, puedes hablar. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Espérame. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Sí. David, no, pues de antemano, pues agradecerte tu exposición. Pues te digo que son temas ha sido muy claro, muy preciso, muy conciso, muy práctico también. Pero me surge una inquietud respecto de esta anotación que estás haciendo de la posibilidad de practicar estos interrogatorios de parte, obviamente pues, modificando la pretensión, pues para efectos de que se pueda llevar a cabo en diferentes oportunidades. Pero me surge una inquietud. Yo practico estos interrogatorios, obviamente dependiendo de la pretensión a la que uno dirija el proceso, pero ambas pueden ser aportadas en un solo proceso judicial. Pues tengo esa inquietud. Sí, sí se puede. Inclusive en ese caso que te estoy contando, yo aporté las dos. Aporté las dos. ¿Por qué? Porque lo que quería era restringir las posibilidades de mi contraparte de una defensa y obviamente obedeciendo pues a un análisis de naturaleza humana. Y es que mi contraparte va mentalizado en que él tiene un contrato de sociedad comercial de hecho y en toda circunstancia siempre negó la existencia de un contrato de obra. ¿Esto para qué? Para que inclusive en un futuro no nos vaya a demandar diciendo que le incumplimos nosotros un contrato de obra, contrato que él dice que no existe tampoco. Pero entonces sí se pueden aportar las dos pruebas. Obviamente también
podrías tú decidir cuál de las dos aportar. Una de pronto no tiene ninguna relevancia con el proceso y no tiene ninguna información que pueda aportarle al proceso, entonces no la tienes que aportar. Pero en este caso particular sí tenía. Inclusive te voy a contar que en gran medida qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que en el primer interrogatorio recogimos un montón de información y ya después para el segundo, con esa información, qué machacada le pegamos. Entonces, porque es que mira que el interrogatorio aquí inclusive la regla que existe por ley, que cuando yo formulo interrogatorio yo tengo un máximo de 10 o de 20 preguntas en materia civil, en materia laboral, administrativa, me parece que aquí no debería de aplicar. Te voy a decir por qué no debería de aplicar. Porque yo apenas estoy recogiendo la información. Entonces, si yo estoy recogiendo la información, para mí, yo lo que voy a querer es hacerle preguntas abiertas a mi contraparte. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? En vez de estar buscando constantemente confesiones, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que son como criterios que la verdad todavía no han pegado, pero vamos a buscar que peguen. Pero a tu pregunta, sí, se pueden aportar ambas. Ambas se pueden aportar. Es que hay una cosa para el derecho procesal. Pida, pida. ¿Qué sabe qué es lo peor que le puede pasar? Que le digan que no. Ya, y simple, y no pasa nada. Listo. Muy bien, Gracias. con gusto. Muy bien, entonces aquí tenemos todos los medios de prueba que nosotros podemos utilizar. Ya sabemos que la solicitud puede ser con o sin asistencia de mi contraparte. Ahora, la solicitud de prueba extraprocesal. ¿Qué requiere la solicitud? Primero, naturalmente la prueba extraprocesal se practica delante de un juez. La pregunta yo sé que sería, ¿para qué tipo de juez? ¿Delante de qué juez? Aquí viene la otra particularidad. Y es que el único autorizado, el único que tiene competencia para recibir o para tramitar pruebas extraprocesales, independientes si son para un proceso laboral, independientes si son para un proceso disciplinario, independientes si son para un proceso contencioso administrativo, independientes si es para un proceso de familia o independientes si es para un proceso civil, es el juez civil municipal o el juez civil de circuito, cualquiera de esos dos, independiente de la materia. Si se dieron cuenta, excluí de ahí penal, porque en penal naturalmente también existe la figura de, no se llama prueba extraprocesal, sino que se llama prueba anticipada, y allá tienen su propia competencia, no la tenemos nosotros, no la tenemos nosotros. Entonces, para esto, yo he practicado, como les digo, para procesos contenciosos administrativos, pruebas extraprocesales y las tramité a un juez civil, y para un proceso disciplinario, ojo, disciplinario de cualquier naturaleza, se lo quiero decir, inclusive podría ser para procesos, para temas contravencionales, es que la ley no lo prohíbe. Pues digo, contravencionales es de lo que nosotros denominamos el derecho policivo en general. Por ejemplo, en este momento estamos adelantando unas pruebas extraprocesales para llevárnoslas ante el Tribunal de Ética Médica frente a un médico que se está robando los pacientes de otra clínica. Entonces uno dice, ay carajo, sí, imagínense, para todas las instancias esa prueba extraprocesal, para lo que sea, la prueba extraprocesal te puede servir y siempre la va a conocer juez civil municipal o juez civil del circuito. ¿Dónde está esto? En las cláusulas generales de competencia que tiene el Código General del Proceso. Veámoslas, vamos a verlas aquí en un momentico, para que tengan la ubicación concreta. Entonces, ¿dónde nos sale esto? A partir del código, del artículo 15, tenemos nosotros pues las reglas de la competencia y nos sale por acá. Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia y no me dice nada sobre el tema de la única instancia en los diferentes numerales frente a la práctica de la prueba extraprocesal. Pero cuando nos vamos a los competencias de los jueces civiles municipales en primera instancia, vamos a ver, en el numeral séptimo dice, a prevención con los jueces civiles del circuito de las peticiones sobre pruebas extraprocesales sin consideración a la calidad de las personas interesadas ni a la autoridad donde se hayan de aducir. ¿Sí me están viendo eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante hacer esa aclaración de única o primera instancia? Pues porque naturalmente las decisiones que tome el juez ahí son susceptibles de recurso de apelación. Ahora, si nosotros nos vamos para el artículo 20,
competencia de los jueces civiles de circuito. En primera instancia, en el numeral 10º dice, a prevención de los jueces civiles municipales de las peticiones sobre pruebas extraprocesales sin consideración a la calidad de las personas interesadas ni a la autoridad donde se vayan a aducir. Yo sé que muchos se preguntarán, ¿qué quiere decir eso a prevención? Entonces, ¿yo ante cuál lo presento? ¿Juez civil municipal o juez civil de circuito? Se lo voy a poner al del que le dé la reverenda gana. Usted quiere litigar con el municipal o con el de circuito, no importa, preséntelo a cualquiera de los dos, porque muchas veces va a pasar inclusive por reparto, con temas de prueba extraprocesal. Yo llego y se lo presento a un juez, lo presento en reparto, digo, vea, esto va para el juez civil de circuito, y hay veces me lo tira para donde el juez civil municipal. ¿Importa? No importa. Pues obviamente uno hay veces que se pone de pincho y dice, es que a mí me gusta, me gusta que mis apelaciones se vayan para el tribunal. Pues, pero bueno. Pero entonces, a prevención dice, básicamente, ante el que usted quiera, ante el que usted decida. ¿Listo? Entonces ya sabemos que siempre va a ser el juez civil municipal o juez civil del circuito ante el quien yo dirijo la prueba extraprocesal. Por supuesto, tiene que haber una identificación de partes y de los abogados. Segundo, tiene que haber una exposición de hechos, no tienen que ser suficientes, sino que tienen que ser por lo menos una exposición somera de los hechos que motivan o que van a motivar la demanda que vas a presentar. ¿Esto por qué? Porque el juez tiene que identificar algo. ¿Cuál va a ser el tema de prueba? Para saber si las pruebas que te va a decretar son pertinentes, conducentes y útiles. Seguido, no basta con enunciar los hechos, sino que, por supuesto, yo tengo que decir, su señoría, la prueba que te estoy pidiendo, voy a decir específicamente qué pretendo demostrar con ese medio de prueba. Siempre. Y eso es para todas las pruebas. Usted quiere pedir declaración de parte, tiene que decir qué pretende demostrar. Quiero demostrar que ocasionó el accidente con culpa, o quiero demostrar que ocasionó el accidente. Así como si voy a pedir testimonios, ¿qué quiero con ese testimonio? Si voy a pedir pruebas documentales, ¿qué quiero con esa prueba documental? Y por supuesto tienen que haber unas peticiones. Concretamente, listo, entonces, petición, decrétese las siguientes pruebas, declaración de parte, testimonio, blu, 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 y anexos. ¿Qué anexos puedo tener yo ahí? Anexos puedo tener documentos que yo vaya a utilizar, por ejemplo, para la práctica de las pruebas. Puede ser que con ese documento yo voy a tenerlo como base para hacer un interrogatorio a alguna de las personas ahí, y por supuesto, pues naturalmente van a ser los poderes. Y por último, vamos a tener, pues, obviamente, la información de notificación de la parte. Voy a mostrarles una prueba extraprocesal. Voy a mostrarles una prueba extraprocesal. Esto es como si fuera una demanda. Ojo, todos los memoriales o todas las peticiones yo siempre he considerado que tienen tres cosas importantes que analizar. Y es, uno, tienen que tener siempre una petición clara. Segundo, esa petición se tiene que sustentar en unos hechos. Y tercero, tienen que haber unas pruebas. Pues unas pruebas que respalden esos hechos. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué yo no tengo que aportar pruebas? Pues porque yo apenas las estoy buscando. Entonces, como ven, yo llego y le digo, juez civil municipal, listo, esto lo tiramos al juez civil municipal. Futuro proceso, pruebas extraprocesales, futuro proceso, un declarativo de responsabilidad civil contractual en donde el demandante es Alejandro Zuluaga Mora y el demandado es el Banco de la Vivienda S.A. Entonces, aquí yo ya estoy dirigiendo la designación de la competencia. Yo estoy diciendo juez civil municipal de Medellín. Ojo, ¿en qué lugar se presenta? Se presenta en el lugar donde se vaya a practicar la prueba. ¿Listo? Muy bien. Si, y si tengo varias pruebas en varios lados, escoja en cualquiera de ellas, escoja. Muy bien, ahora, la identificación del abogado y las partes. Mire, era en este encabezado que se parece mucho a lo que es naturalmente una demanda, en donde digo, David Estrada, según el poder que me faculta, presento demanda de yo no sé qué, en contra de yo no sé quién, ¿cierto? Entonces, hasta este momento no ha pasado nada diferente de lo que tenemos siempre en una demanda. A mí particularmente, esto ya es a gusto mío y la verdad yo les recomendaría que siempre lo hicieran también así porque condiciona la lectura de la persona que aborda el documento, y es que empiece siempre todos sus documentos con lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque contextualiza siempre a la persona frente a lo que eventualmente va a leer. Yo aquí de entrada llego y le digo, peticiones. Primero, se decreten las pruebas extraprocesales relacionadas en la presente solicitud.
1. Declaración de parte, interrogatorio. Y le digo, a las siguientes se les formulará interrogatorio por el suscrito en audiencia que el despacho fije para tal propósito. Y estoy citando a dos personas, a mi cliente, Alejandro Zuluaga Mora, y estoy citando a Javier José Suárez Esparragosa, representante legal del Banco de la Vivienda S.A. Listo. Está claro. Hasta este momento no he dicho ni siquiera para qué quiero las pruebas, pero el juez me tiene que conceder mis peticiones particularmente. Ahora, seguido le estoy diciendo, exhibición de documentos por parte del Banco de la Vivienda S.A. Documentos que están naturalmente solamente en su poder, entonces necesito que me los traigan. No sé si han dado cuenta, por ejemplo, que cada que usted habla con un funcionario de un banco, o a ustedes les pasa pues que esta llamada está siendo grabada y monitoreada para darle un mejor servicio. Eso no es para brindarle ningún mejor servicio, es para que usted consienta de que lo están grabando y que esa grabación puede ser utilizada como elemento de prueba eventual. Entonces, claro, como Alejandro también me lo graban, entonces yo pido copia de todos los documentos correspondientes al expediente de reclamación, copia de todas las llamadas telefónicas realizadas por el señor Alejandro Zuluaga Mora, copia de todos los comunicados internos del banco con relación al estudio del caso de compras fraudulentas reportadas con la tarjeta de crédito, documentos en donde se encuentran soportados los seguimientos técnicos, reglamento, protocolo interno del banco para el manejo de reportes de hurto de tarjetas. Me dice, ay, hijo de pucha, David, ¿los va a acabar? Sí, literalmente sí. Pues porque uno sabe que al interior del banco existen una serie de protocolos, inclusive también porque lo he percibido cuando ellos están haciendo cobros a otras personas o cuando están haciendo un seguimiento a un producto financiero, ellos siempre llevan un récord de las llamadas que hacen, lo que le contestan, entonces un documento creado por ellos. Yo quiero esos documenticos. Ahora, uno nunca trabaja solo y aislado y ustedes lo saben. Y uno sabe que cuando uno le está mandando un archivo a otra persona, uno hay veces emite una serie de juicios o tiene unos prejuicios y dice, ¡ja! Mírame este lo que nos está pidiendo. Necesito ese comunicado. Ojo, necesito ese correo electrónico, necesito todo, inclusive para mostrar, porque yo quiero mostrar que ellos no nos quieren pagar de puro gusto. Entonces, listo, tengo mis peticiones concretas. Seguido, hechos en los que se sustenta la futura demanda. Yo hago un relato somero, no lo tengo que hacer detallado, simplemente hago un detalle como una de circunstancias particulares de los hechos para que el juez entienda pues cuál es el tema que yo pretendo probar. Y en el capítulo 3 yo llego y le digo, objeto de las pruebas solicitadas. A continuación se le indicará el objeto de lo que se pretende probar con cada una de las pruebas extraprocesales solicitadas. ¿Por qué eso es importante? Porque este articulito que tiene que ser aplicable a todas las pruebas extraprocesables, del artículo 184 dice, en la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el cuestionario. Entonces, mira, verá que para evitar interpretaciones ambiguas, yo básicamente le digo al juez, para cada una de las pruebas que estoy requiriendo, qué es lo que pretendo demostrar. Entonces, aquí es donde yo le digo, listo, de la declaración de parte de Alejandro, con esta prueba se busca esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que ocurrió el hurto de la tarjeta de crédito, las acciones que Alejandro desplegó y así verificar que el uso de su tarjeta por un tercero que la hurtó no correspondió a un acto de negligencia de su parte en cuanto a custodiar la tarjeta se trata. Listo, ya le dije que pretendo probar con eso. Seguido, así pasa con el interrogatorio de la contraparte, así pasa con la exhibición de cada uno de los documentos, que inclusive yo le digo, vea, con los documentos busco establecer que el banco no realizó un estudio minucioso del caso para determinar si las transacciones habían sido realizadas por negligencia de Alejandro Zuluaga. Se busca demostrar que el Banco de Vivienda no desplegó el protocolo de seguridad y prevención en el caso en mención. Y tercero, que la vivienda tiene políticas para negar de manera automática las reclamaciones formuladas por los usuarios en los casos de transacciones realizadas con tarjetas de crédito hurtadas. Entonces, yo ya le estoy diciendo al juez qué es todo lo que quiero probar. Seguido, me parece absolutamente importante que le tengo que decir al juez, señor juez, estas pruebas las quiero practicar con o sin la presencia de mi contraparte. Pues naturalmente, los documentos los tiene mi contraparte y la declaración que requiere de mi contraparte, por eso le digo, con citación de mi contraparte. Seguido, pues lo mismo que tiene una demanda, designación de competencia, fundamentos de derecho, elementos de prueba, elemento de prueba, documental, certificado de existencia y representación del Banco de Vivienda. Anexos,
poder debidamente otorgado según la ley 2213 de 2020 y los documentos enunciados como prueba. Y seguido, los datos de notificación, los míos, los de mi contraparte, obviamente pues atendiendo también a lo que nos dice la ley 2213, que yo tengo que decir de dónde obtuve la información de notificación de mi contraparte, bajo la grave juramento, digo que es a través del certificado expedido por la Cámara de Comercio, en fin. Y eso básicamente es una solicitud de prueba extraprocesal. ¿Dónde la presento? Pues por correo electrónico. Por correo electrónico ustedes se van a meter a la página de la rama judicial y ahí les van a aparecer las direcciones de correo electrónico en donde usted va a poder radicar cada una de sus demandas o de pruebas extraprocesales. Antes de que se nos consuma el tiempo, que nos quedan 5 minuticos, de decirles lo siguiente. Decirles lo siguiente. Yo presento la prueba extraprocesal. Presentación. Pues se tendría que seguir la misma regla que existe para el proceso, y es que el juez en 30 días me tiene que decir si me la admite o no me la admite. Lo bonito de esto es que cuando el juez admite la prueba extraprocesal, en ese mismo auto admisorio te va a decir de una vez la fecha en la que va a practicar la audiencia de pruebas extraprocesales, si es que va a recibir testimonios o va a recibir la declaración de parte. Y como te digo acá, ojo, lo coge por sorpresa, porque por sorpresa hay veces le dice, vea, la tenemos en 15 días, o la tenemos en un mes, o la tenemos en 2 meses. Entonces ahí es donde tú le dices a tu cliente, vea, usted sentó con su cliente al principio de esta semana, el lunes. Obviamente usted hace una indagación bien de qué son los elementos de prueba que a mí todavía me faltan conseguir para poder llevar un juicio próspero. Pan, calificó eso, pan, redacto mi prueba extraprocesal, la presenté. Hay juzgados que vuelan, hay juzgados que me han cogido con los pantalones abajo. Digo particularmente, por ejemplo, con el juzgado quinto civil del circuito. Usted presenta una vaina y el mismo día le está resolviendo. Entonces, qué cosa tan bonita, porque yo llegué y presenté eso y el mismo día le dije a mi cliente, ¿sabes qué? Tenemos fecha de audiencia para dentro de 15 días. Mi cliente, ¿cómo? No le puedo creer. Ay, ¿cómo así? Yo ya le tengo que pagar todo. Imagínese la percepción que usted genera tan positiva con su cliente, y eso también puede generar, digamos, un impulso para que los honorarios suyos, vea, los vayan pagando mucho más rápido. Listo. Bueno, hombre, vea, lastimosamente esos espacios hay veces uno se queda cortos con ellos, porque como ven, pues uno hay veces se deja llevar por la emoción acá en estos escenarios, pues, y más con cosas que lo apasionan a uno tanto. Pero bueno, si existe la posibilidad, pues tenemos 4 minuticos, si alguien tiene alguna pregunta que podamos resolver, y con el mayor de los gustos.